¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida. ¿Y te acaban de regalar un iPhone o te lo compraste o resulta que te tocó de sorpresa? Bueno, en este episodio vamos a analizar los primeros ajustes para que puedas sacar lo máximo. Pero tal vez ya sos usuario y te vienen igual bien todos estos consejos para maximizar el uso de tu nuevo teléfono. Así que vamos a comenzar con todo, ahora mismo. Y vamos a comenzar por los consejos más básicos, siguiendo por orden. Lo que vas a encontrarte es con una pantalla que podés configurar completamente y la idea de esta guía de principiantes es si todavía no estás familiarizado con el ecosistema de Apple. Por lo tanto, en configuración tenés todos los parámetros que son súper importantes. Lo que te recomiendo es que vayas a general, siempre es el primer consejo, y te fijes si tenés actualizaciones. Yo no tengo actualizaciones, pero eso es muy importante. Lo segundo es volver a esta parte y fijarte el almacenamiento de tu iPhone. ¿Qué tan ocupado está? Si estuvieras arriba del 80%, te recomiendo que en la parte de abajo elijas cada una de las aplicaciones y elimines algunos de los contenidos para quedarte absolutamente tranquilo de que vas a tener espacio. Es súper importante tener espacio porque si sí tenés actualizaciones pendientes en esta parte, vas a necesitar ese espacio para poderlas instalar. Y esto es fundamental. Evidentemente, el tercer punto que es muy importante en el mantenimiento, y esto es casi te diría exclusivo de Apple, es entrar a ver cómo funciona la salud de tu batería. En esta parte podés ingresar y yo tengo 48 ciclos de carga con un 100% de salud. Si notás que va bajando la salud, volvé a la parte de atrás y fíjate las aplicaciones que más consumen, por ejemplo en mi caso FaceTime 39%, para ver si te conviene matar algún proceso o cambiar las políticas. En cuanto a almacenamiento, administración, actualizaciones, rendimiento y batería, te dejo todas las tarjetitas porque tenemos episodios dedicados de cada una de esas partes. Pero si por alguna casualidad sos nuevo en iPhone y no conoces, estos son los gestos más importantes. De la parte de abajo para arriba, desplegando un poquito, aparecen las aplicaciones en el orden en el que las fui usando. Si vos entras a una aplicación a pantalla completa, notarás que al pie hay una barrita horizontal. Si la desplazás, te lleva a pantalla completa a la aplicación anterior, y si volvés para atrás el swipe hacia un lugar y hacia el otro te va a llevar a cada una de esas navegaciones, llevándote a la comunicación, la aplicación o el sistema que usaste previamente. Si lo volvés a levantar te va a quedar en este menú y podés decidir cerrar simplemente tirando para arriba la que quieras. Un truco, si querés tirar más de una, lo podés hacer con los dedos en conjunto, lo cual es bastante útil. La navegación de aplicaciones es una ventaja para poder llegar al lugar que quieras en el momento que quieras. Ahora que sabes cómo se matan las aplicaciones, también es importante ver cuáles son más frecuentes. Desplegando del margen derecho, en la parte de arriba aparece el menú del control central. Si lo volvemos a tirar para arriba, salimos. Si lo haces de la parte izquierda, aparecen las notificaciones con todos los mensajes, las notificaciones y los alertas. Volviendo al control central, notarás que tenemos un corazoncito o las aplicaciones y las configuraciones de comunicaciones. Si volvemos al corazoncito y oprimimos y mantenemos presionado en la parte que queda libre al pie, nos va a aparecer la configuración, con lo cual podés o cambiar el aspecto de cualquiera de los elementos que querés, o oprimiendo el más podés, simplemente elegir la que quieras poner. Vamos a, por ejemplo, agregar otro Airplane Mode y ahí quedó en la parte de abajo. De esa manera podés ordenar todas las acciones más rápidas para tenerlas siempre disponible. Existen algunas configuraciones de botones rápidos que sería muy útil que las conozcas. En este caso hay el botón de acción y el control de cámara. Los dos son configurables. ¿Desde dónde? Una vez más vamos a configuración, volvemos al principio y notarás que tenemos un lugar que dice botón de control. Aquí se pueden configurar muchísimas de las acciones. Por ejemplo, el modo silencioso, que en otros modelos es una perilla que vas cambiando, on y off.
podés poner los modos de concentración. Yo en este caso tengo el modo no molestar, pero lo puedes ir definiendo. Aquí la cámara, y en este menú desplegable del pie podés seleccionar las opciones. Luego podés definir la linterna, el sistema de grabación de memos de voz, un sistema de reconocimiento de música que está basado en el motor de Shazam, y la opción de traducir y la lupa. También si vas a definir el centro de control o atajos, y si vas a atajos podés elegir el que más te guste. Todos los atajos están disponibles en esta parte, o podés crear atajos nuevos. En este caso yo lo voy a dejar con el que más me gusta, que es reconocer música, para que lo tengamos con un solo botón en cada momento que lo necesites. La otra configuración está dentro de general, y vamos a ir a la parte de cámara, y lo dice en el margen superior, que dice botón de control de cámara, que es este, solamente disponible en la serie 16 por ahora. Y aquí podés definir qué cámara y qué software te gusta. Supongamos que es la cámara, la seleccionas. Entonces de ahora en más, si tenés directamente esta función, puedo oprimir acá y me va a habilitar la cámara, correcto. Ahí estoy trabajando en vivo, y si no podemos salir, y recordá que podés utilizar el sistema de Apple Intelligence si lo mantenés presionado. Pum, ahí abre y me va a mostrar la imagen. Le vamos a preguntar a ChatGPT, así de fácil. Ahí tengo la respuesta que dice que, bueno, parece que estoy en un setup para broadcasting. Correcto, lo descubrió perfecto. Muy bien, salimos de esta parte. Y un detalle, quiero que recuerdes que si veníamos a este gesto, podemos volver a las aplicaciones anteriores, cerrar por ejemplo la cámara, y si estamos en configuración, volvíamos a la navegación. Este es muy buen atajo. Pero ahora te voy a mostrar 3 modos de interacción con Siri. Si sos nuevo en iPhone, vas a utilizar el automático, que es una vez que lo entrenaste cuando hiciste el inicio de la creación de tu cuenta, la parte de llamarlo. No lo voy a hacer porque no quiero que se active en tu unidad, pero ya sabes que eso se puede hacer. Sin embargo, tenés 2 posibilidades más. Vamos a configuración, volvemos al principio, por lo tanto son 3 modos de acceso a Siri. Y buscamos Siri, que está en el apartado de Apple Intelligence más Siri. La primera función es permitir que Siri funcione con el teléfono bloqueado. Eso lo puedes encender o apagar. En este caso lo vamos a dejar encendido. Podés configurar las respuestas y el tipo de modalidad. Si vos encendés Talk to Siri, que es como lo llamás, y cuál es el disparador que tenés. Pero también tenés esta función que es encenderla, que al mantener presionado el botón de power se activa. Ahora te lo voy a mostrar. Y esta otra que se llama Type to Siri. ¿Cómo funcionan? Es súper simple. Vamos al home. Si presiono el botón de power durante 1,5 segundos, ojo, no cortito porque se va a apagar el teléfono. Si lo mantengo presionado, se habilita Siri. Hey Siri, what's the weather like in Mar del Plata? It's currently clear and 24 degrees. Perfecto. Y la otra es Type to Siri. ¿Cómo se hace? Se toca la parte de abajo de la pantalla 2 veces, en el bordecito de abajo. Súper simple, 2 veces, y de esa manera tenés la posibilidad de escribir. Tal vez estás en un teatro, necesitas algo rápido, lo puedes hacer de esa manera. Desde esta vista se configuran tus formas de pago, cómo vas a tener tus sistemas de almacenamiento. Ahora te los voy a mostrar en particular. Si vos tenés miembros de tu familia, cómo se encuentran las unidades con Find My. De acá se configura todo, también tus compras y los equipos que tenés asociados. Sin embargo, si vamos a la parte de abajo donde tenemos iCloud y lo cliqueás, aquí es donde tenés el almacenamiento y los planes de almacenamiento de cada una de las compras que hiciste dentro del ecosistema. Y por cierto, hablando de compras, te voy a mostrar un truco que es muy importante. Muchas veces vas a venir a esta parte y vas a ir al App Store y vas a decir, ah, mira, esta aplicación es gratuita, qué bueno, no voy a gastar nada. Sin embargo, puede ser que tenga trampa. Entonces, por ejemplo, en esta ventana ves lo que se muestra en esta configuración, y lo que se muestra es bastante claro. Te dice cuál es la aplicación. Si la querés compartir con algún miembro de tu familia, simplemente cliqueando acá y la podés compartir con distintos usuarios. Si requiere una actualización, como en este caso la aplicación de Moment, pero para saber si esa aplicación es verdaderamente gratuita, en la parte del pie, como podés ver, dice In-App Purchases o compras dentro de la app. En este caso hay compras de $3,99 que es para hacer timelapse.
Muchas veces las aplicaciones son gratuitas, pero es gratuita una prueba de 2 días, 5 días, 7 días y requiere una compra posterior. Entonces siempre scrollea esta parte y fíjate si hay compras dentro de la app. El otro detalle que quiero que tengas en cuenta en este ejemplo es cuánto va a pesar, cuáles son los permisos que te va a pedir, qué nivel de privacidad va a afectar. En esta parte dice si van a vincular tu data y cuáles son los datos que vos tenés que aceptar, que es el uso, la información y cómo va a ser el tracking y la identificación. Estas son las políticas de privacidad que siempre tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, si querés compartir una fotografía, ingresás a la app de fotos o videos, vamos a elegir la que querés, la marcás y le das la opción de compartir. Compartir te va a dar la opción de dárselo a cualquiera de los contactos o habilitar AirDrop. Si tenés una persona cerca te va a aparecer y si no, le acercás el teléfono a la otra persona y se van a vincular y transferir automáticamente. Esa es la manera más simple. Si no lo tienen, lo que tenés que hacer es habilitar AirDrop para los contactos al menos por unos minutos. ¿Cómo se hace? Vas al menú del control central y vas a ver que presionando esta parte te van a salir un montón de opciones. Entre ellas la de AirDrop. Marcas acá y le seleccionás para todo el mundo porque por ahí no lo tenés en contactos durante 10 minutos. Ojo, estate atento o después de recibir ese archivo lo podés apagar. Es la forma más fácil y directa para compartir archivos. Siempre recordando que si la persona no está dentro del ecosistema de Apple, podés venir a esta parte y le podés compartir o el link o un link de descarga directamente de iCloud o compartir el álbum dentro del ecosistema o directamente lo podés grabar o pasarle por mensaje de texto. Así que esas son las opciones más frecuentes para compartir. Por último, esta es una pregunta que me hacen muchos. ¿Cómo se apaga un iPhone? Porque aprieto el botón de power y no lo apaga. Sí, reconozco que no es tan simple. Vas a configuración, volvemos al principio, vamos a ir a configuración general, scrolleás hasta el pie y verás que la última opción es apagado. Y esa opción es la opción final para este resumen de primeros pasos de nuevos usuarios de iPhone. Muy bien, queridos amigos, y espero que estos consejos sean muy útiles para todos ustedes y si les gustaron pueden regalarnos un like, suscribirse y ser miembros de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus. Tenemos de todo, por ejemplo, regalos increíbles como este. Tenemos un grupo de Telegram para todas tus dudas, una web dedicada y los mejores cursos. Finalmente solo me queda despedirme, espero que este episodio te haya gustado, así que mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.